el libro que se llama Relatos de un país perdido. Jovel, te doy la más cordial bienvenida en este lunes, ya a una semana de unas elecciones a todas luces fraudulentas, cuando la esperanza brilló en Venezuela, no sé por qué, y en el mundo, no sé por qué, ya lo vamos a analizar, cuando creímos que con María Corina no iba a pasar, porque es que parecía que no iba a pasar, vuelve a suceder. Bueno, yo creo que los venezolanos en el fondo estaban preparados para que esto ocurriera, porque ha sucedido tantas veces a lo largo de 25 años que habría sido muy extraño, inverosímil prácticamente, que un régimen criminal aceptara por las buenas entregar el poder. Yo no lo veía, francamente. No. Para empezar, creo que hace un año que estuve aquí hablábamos de la vía electoral que empezaba a vislumbrarse en ese momento y a muchos nos parecía una locura. Decíamos, ¿cómo vamos a volver al camino electoral si hemos visto que una y otra vez no funciona? Pero bueno, apostaron, decidieron irse por este camino. Primero parecía prácticamente imposible que pudiera ser María Corina la candidata y en efecto la bloquearon. Pero bueno, logran esta fórmula con Edmundo González. Yo tengo que decir que me ha sorprendido la forma. Yo creo que la gran diferencia de este momento con respecto a los anteriores es la líder que hay. Edmundo González sabe que esto en realidad es un proceso que lleva adelante María Corina Machado, lo tenemos claro todos. Y creo que esa es la diferencia, por ejemplo, con un momento como el de Guaidó en el 2019, que fue la gran decepción para todos los que seguíamos esa historia. Ahora vemos que hay una ola de... estafa, Guaidó, sí, ¿no? Realmente. Pero al final vimos, o ahora estamos viendo algo que recuerda un poco a Guaidó, y es esta ola de países que están reconociendo como ganadora a Edmundo González. Pero nosotros ya vimos que muchos países reconocieron a Guaidó como presidente. Entonces, ¿cómo hacer? Esta es la gran pregunta. ¿Cuál es la estrategia que va a hacer que esto no se vuelva un Guaidó 2.0? ¿Qué es lo que diferencia este momento del anterior? Bueno, hay muchas cosas. A ver. Perdón, me adelanté a la pregunta. No, te escucho, porque sí, está bien, va por ahí. Por el tema de por qué nos ilusionamos y por qué pensamos que sería diferente. Bueno, porque esta vez María Corina Machado es quien lleva adelante este proceso. ¿Y qué tiene María Corina Machado que no tuvo Leopoldo López, Enrique Capriles y Juan Guaidó? Bueno, fundamentalmente, tanto en el proceso de Leopoldo López como en el de Enrique Capriles y en el de Juan Guaidó, María Corina Machado fue siempre una voz disidente dentro de la oposición que les decía, se están desviando de la ruta, por ahí no es, esto no va a funcionar. Ella siempre hizo un diagnóstico correcto y decía, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, y todos, Guaidó, Leopoldo y Capriles, la excluyeron. Porque siempre dijeron, y a ver, numéricamente tenían razón, en que María Corina Machado no tenía diputados en la Asamblea. Quienes tenían diputados eran los otros, porque María Corina tuvo que abrir un partido aparte que, en efecto, era 20 Venezuela, que nunca logró el registro ante el CNE. Pero entonces ella una fuerza en la Asamblea Legislativa no tenía. Tenía una fuerza moral, sin embargo, y la gente sabía que ella tenía esta autoridad, aunque los números, en cuanto a diputados, no la respaldaran. ¿Qué hay ahora? María Corina Machado es la líder indiscutible de este proceso. Finalmente es ella quien toma las decisiones aquí. Y esa es la única diferencia, y nosotros quisiéramos pensar que es sustancial, que haría que este proceso sea diferente a los otros, que es ella quien manda ahora. Y no hay una voz, de momento, disidente de ella. Ella es quien lleva la batuta. Ahora desde la clandestinidad, como sabemos, está a resguardo, porque no puede operar como lo hacía hasta ahora. Así que, a ver, es esta la diferencia. Ok, vamos a empezar por entender por qué ella está inhabilitada para ser quien se postula como presidente, y entonces busca a este señor Edmundo González, que es un perfecto desconocido hasta el día en el que ella lo contacta, o bueno, para ustedes tal vez, para la gente más afín a la política venezolana no era un desconocido, pero para el resto de nosotros lo era. En general era un desconocido. Diría yo que los venezolanos tampoco estaban familiarizados con su papel. Él era un diplomático de carrera. ¿Cómo lo busca? ¿Cómo pasa esto?
Lo que ocurrió fue que cuando vencen los plazos para que María Corina finalmente presente su candidatura, ella esperaba que el régimen le permitiera que retirara la inhabilitación y que le permitieran concurrir. Esto no sucede y entonces ella tiene que buscar un sustituto. En primer término buscó a una señora que se llama Corina Lloris. Recuerdo, sí. Que, bueno, no tenía ningún tipo de inhabilitación, pero en cuanto María Corina dijo, esta es la que me va a sustituir, la inhabilitaron a Corina Lloris. Y entonces ya se inscribió, bueno, otra figura opositora bastante deleznable, pero dijo, no, yo me inscribo ahora, pero yo estoy dispuesto a ceder la candidatura si aparece en el plazo que daba la ley otro. Y así ocurrió. Buscaron a otro y ese otro fue Edmundo González Urrutia. Todas las fuerzas de oposición se pusieron de acuerdo y María Corina puso su confianza en este señor que se ha dejado guiar de María Corina. Es importante decir que Edmundo González es un señor mayor, o sea, se ve que no tiene la vigorosidad, el vigor, perdón. No lo tiene. Que tiene María Corina o que tenía Guaidó, por ejemplo. Guaidó recorrió todo el país y el mundo entero. Este señor tiene una edad que no le permite hacer este tipo de actividades. Entonces, él es la figura, vamos a decir así, el taxi que han tenido por el que han tenido que optar las fuerzas democráticas, que están lideradas por María Corina, pero en este caso es un buen taxi, es un buen señor, es un señor bastante honrado, no quiere ningún protagonismo más allá del que le corresponde, que sería ser un presidente de transición. ¿Por qué el régimen, que ha sido capaz de todo y más, porque las actas nunca las presentó, se sacó de la manga un hackeo, en fin, ha hecho de todo, no los ha matado? Aunque suene así de cruel, pero es lo que todos nos preguntamos. No ha asesinado a una líder con la fuerza y el ímpetu de María Corina Machado. Yo creo que el régimen actualmente está ante un escenario que no se había visto antes con esta fuerza, y es el hecho de que los barrios, porque la mayoría de las personas en Venezuela viven en barrios, en situación de pobreza, bajaron, porque ellos viven en cerros, bajaron los barrios a defender este triunfo electoral. Y esto es algo que el régimen no se esperaba. Porque hasta ahora los barrios siempre se han mantenido, o sea, siempre ha protestado, no digo que no hayan protestado antes, pero por ejemplo, para que la gente entienda, Caracas es una ciudad alargada, este-oeste, así está dividida, en el este y el oeste. Sí. El este es la zona acomodada, podríamos decir, hasta cierto punto, el este de Caracas, Chacao, toda esta zona. Palos Grandes, El Hatillo, bueno. Y en el oeste, que es donde está el Palacio de Miraflores, que es la sede presidencial, la oposición venezolana no ha podido llegar al oeste de Caracas en las manifestaciones porque se lo han bloqueado siempre. Pero ahora resulta que los barrios del oeste, esos mismos barrios fueron los que bajaron y llegaron a estar a 2 cuadras del Palacio Presidencial protestando. Entonces, esta cercanía, o sea, ver que el pueblo que rodea esta zona del oeste es el que está protestando, hace que el régimen se plantee muchas cosas, entre ellas que el costo que tendría a nivel social hacer de María Corina Machado una mártir probablemente sería muy alto. Yo no creo que ella quiera ponerse ahí como carne de cañón para que la maten tampoco, por eso es que está resguardándose, pero el régimen tiene que medir muy bien cuál es el paso que van a dar. Yo incluso no sé si la van a meter presa, porque yo creo que incluso ese costo sería demasiado. ¿A quién de ellos metieron preso, Joel? A Superlano. ¿A Juan Guaidó? No, a Leopoldo López. A Leopoldo López. ¿Enrique Capriles? Estuvo preso, pero durante el gobierno de Chávez un tiempo, pero no. Digamos, durante Maduro así fue Leopoldo López. ¿Y a Juan Guaidó? No, nunca. ¿Qué fue? Simplemente lo pusieron en un avión y lo mandaron a Estados Unidos. Sí, o sea, él tuvo órdenes de captura ya durante mucho tiempo. Tuvo que salir por Colombia. Pero él tuvo orden de captura, pero es que en ese momento contaba con el reconocimiento de 60 países muy poderosos. Y estaba Donald Trump en la presidencia. Yo con esto no quiero intervenir en la política americana, pero ciertamente Donald Trump tenía una voz que en el tema de Venezuela era muy fuerte. Y el hecho de que Trump lo reconociera como presidente interino lo blindó durante este tiempo que estuvo ahí Guaidó pululando, y por eso nunca, y probablemente en el auge, si lo hubiera metido preso, también habría sido un costo muy elevado el que habrían tenido que pagar. Entonces, el régimen sabe que aunque ellos se queden ahí, o sea, aún si lo lograran, la gente ya no los apoya. Entonces, tiene que medir muy bien, porque así sea que la metan presa, que la maten, lo que sea, lo cierto es que el país está dividido por lo menos 70-30.
y que la gente no está con ellos. Jovel, ¿el ejército con quién está? Porque María Corina le envía a los familiares del ejército esta carta que les voy a leer a continuación y que Jovel me la compartió ahora, que ya está circulando, y les dice lo siguiente. Dice así: Venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de julio nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde, vamos a ver, desde el más humilde ciudadano, testigo, miembro de mesa oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta los organismos internacionales y gobiernos lo saben. Con las actas en la mano, el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas. Hemos hecho nuestra parte, hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuera incuestionable. Y explica, bueno, la cantidad de votos y tal. Sin embargo, Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y ante la legítima protesta ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y al mismo tiempo pretender arrinconar a los vencedores. Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. ¿Puede darse tal cosa que el ejército o que en las familias a lo interior de alguna forma se desliguen de Maduro y puedan decir, bueno, yo me pongo del lado correcto de la verdad? A ver, esto ha ocurrido en el pasado, ha habido movimientos militares minoritarios, vamos a decir así, que esperaban aglutinar algún tipo de apoyo mayor por parte de los militares venezolanos, pero nunca han tenido éxito, salvo, como bien sabemos, el golpe de Estado de 2004, que fue cuando se sacó a Chávez del poder por un día. Entonces, es así, pero después de que lo sacaron del poder por un día y al final él regresa, los militares y todo el mundo dijeron, eso no nos vuelve a pasar y no nos vuelve a coger pobres. Y a partir de ese momento se ha comenzado a tejer un entramado de corrupción y de crimen organizado en el cual los altos mandos militares están implicados. Entonces, ¿qué se le puede pedir a un alto mando militar que sabe que de llegar una persona como María Corina Machado al poder, probablemente tendría que ir preso y que toda la fortuna que ha amasado a partir de todos estos negocios ilícitos tendría que entregarla o le sería decomisada? A ver, los altos mandos por ahí no va, porque ellos están comprados y tienen sus intereses muy bien definidos. En los mandos medios y en la tropa, vamos a decir así, en las bases del ejército, ahí es donde hay una realidad distinta. Porque estas personas llegan a su casa y se encuentran con el refrigerador vacío, con la misma precariedad con la que se encuentran todos los demás, pero algún beneficio a nivel de seguridad porque son de las Fuerzas Armadas. Pero únicamente. Yo cuando hice el documental en la frontera entre Colombia y Venezuela, entrevisté gente que trabajaba en las fuerzas de seguridad, fue en la DGCIM, en el ejército, en la policía, y estaban saliendo por Colombia, caminando en la miseria absoluta porque no les alcanzaba para vivir. Entonces, es este conglomerado, vamos a decir así, son las bases de las fuerzas del orden las que podrían rebelarse con más facilidad. Ahora, hay un agente, se me va el nombre ahora, de la Guardia Presidencial, o sea, dentro del Palacio de Miraflores, que desconoció a Maduro. Esto ocurrió la semana pasada y este señor ya está preso. Entonces, ellos saben que es muy difícil, especialmente ahora que Maduro está siendo rodeado de cubanos. Y esto es lo que pasa siempre cuando hay un momento de crisis fuerte. Porque claro, los venezolanos, los agentes de seguridad venezolanos, tienen este riesgo para el régimen, que es a lo que apunta María Corina, que es que sus familias los sensibilicen, les digan, por favor, haz lo que tienes que hacer, no sigas apoyando esto. Reciben esta catequesis espiritual. Claro. Entonces lo que hacen es rodear a Maduro de cubanos, que a los cubanos les da igual todo, porque es así. Ahora, la familia de Maduro y Maduro se ha enriquecido enormemente con esta situación en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se mueve la economía? Porque lo más irónico de esto es que Venezuela no es un país pobre, pero está lleno de gente pobre, menos esta gente que se ha enriquecido. A ver, esto es porque... Para empezar, hay que decirlo con su nombre, Venezuela es un país socialista y el socialismo del siglo XXI que implementó Hugo Chávez
lo que hizo fue, en efecto, la gran promesa del socialismo es igualarnos a todos. Bueno, en Venezuela los igualó a todos en la pobreza. Los hizo a todos igualmente pobres. Son todos igualmente pobres, menos los que se enriquecieron, que serán que es lo mismo. Unos sí, 100. Sí, o sea, son quienes han hecho negocios al amparo del poder. Y esto ocurre también en Cuba, ocurre en Nicaragua. Entonces, esto no es un fenómeno nuevo. Pero en efecto, quienes se han enriquecido a raíz de este sistema criminal no tienen la más mínima intención de soltar el negocio. Entonces, esa es la dificultad a la que se enfrenta María Corina. Ahora, esto María Corina lo sabía cuando se metió en toda esta ruta. Entonces, yo lo que quiero pensar, porque queremos pensar todos eso, es que ella esto ya lo tenía estudiado y que sabe cómo responder a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones. Pero no sabemos, sería muy aventurado de mi parte decir hacia dónde se dirige exactamente. Aquí tenemos algunas reacciones interesantes de la gente, hay todo como en botica. Dice, las elecciones de Venezuela hay que esperar verdaderos resultados finales allá, no es como acá, que pronto se tienen todos los papeles claros y el conteo de votos aquí tarda allá. No. Yo creo que está... entiendo lo que dice esta persona, pero sí. A ver, para empezar, el padrón electoral en Venezuela, en el mejor de los casos, o sea, ya el sistema electoral en Venezuela está cooptado por los cubanos y en Venezuela desde hace años hasta los muertos votan. O sea, eso está totalmente... Bueno, sí. Y además hay 7 millones de venezolanos que no pudieron votar en estas elecciones porque están fuera de Venezuela y no se les permitió registrarse en el extranjero para votar. Entonces son 7 millones de votos menos que no se tienen que contar. Y además hay que recordar que es voto electrónico, que esto ha sido muy, muy perjudicial para la democracia venezolana. Pero el voto electrónico, vamos a decir así, si hay que encontrar una ventaja, es que al final de la jornada electoral uno aprieta un botón y emite un acta. Y esa acta, que esta es la genialidad de este proceso, y aquí es donde uno ve que María Corina Machado realmente había preparado una estrategia. María Corina logró hacerse con el 80% de las actas de todas las mesas del país y las tiene y las publicó, 80% de las actas. Con ese 80%, aunque el 20% restante que no han conseguido, fueran todos votos para Maduro, que no lo son, pero aunque lo fueran, no les alcanza para vencer a Edmundo, no les alcanza. Entonces, las actas que dice esta persona ya fueron contadas. María Corina Machado tuvo acceso y tiene en su mano el 80% de las actas emitidas el mismo día de la elección, el mismo día. ¿Qué va a hacer el régimen ahora? Bueno, lo que van a intentar, en lo que están trabajando, es en hacer actas falsas que justifiquen el resultado que presentaron. Entonces, esta persona, que yo espero que esté haciendo este comentario desde una ignorancia inocente y no desde una complicidad, tiene que saber que lo que va a hacer el régimen ahora es justificar el fraude. Pero la verdad claro, ya la conocemos. Porque nos dice Rosario Alvarado, ¿cuándo un dictador puede ofrecer elecciones libres y democráticas? Entonces, ante un dictador, y aquí traigo a colación las palabras de María Corina Machado, dice, esperamos de los países no solamente sus buenos deseos. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué puede esperar la oposición? ¿Qué puede esperar los millones de venezolanos que votaron por un cambio de la comunidad internacional, Jovel? Bueno, a ver, es muy complicado. Y es demasiado complicado porque, perdona que te interrumpa, quiero contextualizar una cosa. Es que Maduro no está solo. Jovel habla de Cuba, pero hay un montón de potencias de armamento que tiene también blindado a Maduro y a sus secuaces, gente muy poderosa y gente con mucha maniobra militar. Sí. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? A ver, la comunidad internacional ya había, en 2019, que fue tal vez el momento en que mayor eco o mayor coro hubo en torno al tema venezolano con Guaidó, ya había reconocido a Guaidó como presidente interino, activó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que el TIAR, en teoría lo que dice es que si un país latinoamericano, miembro del TIAR, es atacado por una potencia extranjera, todos los países involucrados pueden intervenir en favor de este país, incluso militarmente, incluso. Okay. No significa que esto vaya a ocurrir. Y de hecho no ocurrió. Y aunque la gente no lo tenga muy presente, el hecho de que este tratado existe es el motivo por el que en Costa Rica no tenemos ejército, porque suscribimos el TIAR y si nos atacaban teníamos el TIAR para que nos defendieran. Entonces, bueno, esta es una entidad a nivel latinoamericano muy importante.
está activa, porque se activó en la OEA y no ha servido de nada. Entonces, ciertamente la comunidad internacional ahora puede reconocer el triunfo de Edmundo González, pero, a ver, se pueden reactivar las sanciones, pero en esto el papel que juega la administración estadounidense es vital. Y la administración Biden, quiero ser muy claro aquí, no soy trumpista para nada, pero lo que tengo que admitir es que Donald Trump tuvo una voz mucho más firme que Biden en el tema de Venezuela. Biden y Kamala Harris han tenido una política exterior en este tema errática. Tenían a un preso valiosísimo, a un preso que era un testaferro de Maduro. Lo tenían en Estados Unidos después de un juicio de extradición en Cabo Verde donde lo atraparon, Alex Saab, y se lo entregaron de regreso a Maduro, se lo dieron de vuelta, a cambio de nada, porque vimos que las dichosas elecciones, que eran supuestamente lo que querían llegar con esta devolución, no existieron. Elecciones limpias, no hubo. Entonces, con una política exterior como la que está llevando a cabo el gobierno de Biden, es muy difícil que Maduro se sienta realmente amenazado. Trump, y esto es verdad, lo tuvo contra las cuerdas con Guaidó, pero después de la salida de Trump se fortaleció de nuevo Nicolás Maduro, las sanciones que se han retirado y actualmente va a sus anchas prácticamente. Entonces, ¿se pueden regresar a las sanciones? Sí. ¿Ayuda? Claro, es mejor que las tengan a que no las tengan. Y ojo, no son sanciones, porque esta es la otra narrativa que instalan, no son sanciones al país ni es un bloqueo al país, son sanciones a los funcionarios del chavismo para que no puedan acceder al dinero que se han robado. Entonces, es importante hacer esa aclaración. A ver, no te entiendo. ¿Son sanciones para quién concretamente? Bueno, estaban sancionados Maduro, su esposa, igual que todo Diosdado Cabello, Padrino López, porque tenían cuentas, propiedades en Estados Unidos, en Bueno, Europa. pero podrán tener en Turquía, Claro, podrán tener en otros países del mundo. Que no los van a sancionar. Pero por lo menos estas las tenían bloqueadas. Ahora esas sanciones no podían entrar a la Unión Europea, por ejemplo, y muchos de ellos tienen, pues con el gobierno español actual tienen una afinidad enorme. Bueno, pues ahora ya pueden regresar a la Unión Europea. O sea, toda la presión internacional bajó. Entonces, ¿ahora se puede volver a eso? Sí, pero no va a ser suficiente. Ya está comprobado. Vamos a irnos a una pausa comercial. Yo estoy conversando con Jovel Álvarez. Jovel, ¿cuántos años diste cobertura en Venezuela? Bueno, desde el 2018 que fui por primera vez, hasta ahora, digamos, con idas, venidas, el documental, pero sí, desde el 2018. ¿Y por qué Venezuela? ¿Por qué te llamó tanto la atención siendo vos costarricense? Bueno, ¿Qué fue? Sí, yo vivía en México, me formé en México como periodista y ahí conocí muchos venezolanos y a partir de ese momento y las protestas del 2017 me volví muy afín. Pero en 2018 viajé a Argentina, leí un libro de Oriana Fallaci en el que ella hablaba de sus vivencias en la guerra y yo, pues la verdad ahora entiendo que estaba muy lejos, pero dije, yo creo que lo más parecido que puedo encontrar a esto es Venezuela. Y me fui para Venezuela y ahí empezó una historia que sigue hasta hoy. Vamos a una pausa, volvemos con más y seguimos analizando la situación en Venezuela que muchos creímos, claro, inocentemente, podía llegar a su fin muy pronto. Visualizábamos a un dictador yéndose para Cuba o para no sé para dónde, pero pues hoy caemos en cuenta de que definitivamente fue una inocentada más. Y que no va a ser tan fácil librarse de este dictador. Y bueno, mucha gente dice que si usted es de derecha, que si usted es de izquierda. Y yo he venido diciendo que en el tema de Venezuela no importa la ideología que tengamos, basta con salir a la calle, asómense a la calle y vean la cantidad de personas pidiendo en las calles, venezolanos pidiendo un platito de comida, pidiendo un poquito de dinero para comprarse un café. Que llegaron caminando. Llegaron caminando. No es una cuestión, créanme, no es de ideología, no es que yo sea de derecha o Jovel sea de derecha y los otros de izquierda, no es que aquí la gente migró sin nada, yéndose, dejando todo o dejando lo poquito que tenían. Es que tenemos que tener esa sensibilidad, que aquí no estamos hablando de si usted de izquierda, de derecha, comunista, que no, estamos hablando de un pueblo que ya ha sufrido mucho la tiranía de un dictador y que las cosas por su nombre. Vamos a una pausa y volvemos con más. El pasado domingo 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela. Como dije yo al principio, hay
hay un fenómeno distinto a las otras elecciones. Se llama María Corina Machado, una mujer muy carismática. Por aquí alguien dice, es de la ultraderecha, mucho cuidado con la ultraderecha, tiñen las calles de sangre. Bueno, ok, es el pensar, yo lo respeto. Otros dicen Edmundo González, un títere más. Pero bueno, aquí recibí orgánicamente con Jovel Álvarez un mensaje. Ella se llama Eri, dice: viví en Venezuela y coincido totalmente con Jovel. Y el cuentico de Lula y AMLO de negociar sin María Corina, nada que ver. ¿Y cuál es la narrativa ahora de Lula y Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es que Andrés Manuel López Obrador, yo vi como que le dio un espaldarazo a Maduro, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿y cuál es la posición un tanto ambigua, como siempre, de Lula, que a mí me confunde tanto? Porque por lo menos Petro no me confunde. Sí, uno ya sabe dónde está. Milei no me confunde. Sí. Digo, yo sé de qué lado están. Claro. Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ni él mismo sabe de qué lado está ya, pero bueno, dejémoslo ahí porque él va de salida. Ni tanto, no sé. Yo bromeo aquí, pero por no llorar. Y, a ver, ¿Lula qué? Lula, a ver, yo también sé de qué lado está. Y él está del mismo lado de Petro, pero hizo un comentario después de que Maduro amenazó con un baño de sangre. Él sí amenazó con un baño de sangre, al que decía esto antes de la ultraderecha. Maduro amenazó con un baño de sangre si perdía las elecciones. Y Lula pues salió a decir que eso le preocupaba y que si perdía, pues tenía que entregar. Eso para mí fue sorprendente, pero una golondrina no hace verano, como dicen. ¿Y qué tanto se le puede creer a Lula? No, Lula es una persona con una credibilidad, en mi opinión, bastante cuestionable. Entonces, no, con Lula no tengo particulares esperanzas, no creo que sirva de mucho. Y cualquier intento por eliminar a María Corina Machado, que es la líder que los venezolanos votaron democráticamente para que fuese su representante, excluirla a ella significa excluir lo que quieren los ciudadanos. Entonces esto no tiene ningún sentido. Claro que no la quieren ahí, por supuesto que no la quieren ahí, porque saben que ella es una figura totalmente antagónica para ellos. Pero ella misma, por ejemplo, ahora ha estado diciendo que se está ofreciendo garantías a quienes ayuden a producir la salida de este régimen del poder, incluso si han estado dentro del chavismo. Entonces, obviamente no la quieren ahí, pero ella es quien en este momento es la líder incuestionable de este proceso. Ok, vamos a ver. Es que el señor Lula da Silva, dice Freddy Castellón, y Petro llegaron igual que lo que ha hecho este señor Maduro, claro, por la vía democrática. Sí. Es más, Petro ahora está planteando cambiar la Constitución, entiendo. A ver, Igual que lo hizo. Claro, Chávez. Recordemos que Chávez lo hizo y juró que se iba, y juró que en 4 años se iba. Sí, no. Y esto del referéndum revocatorio, que es otra farsa. O sea, crear una nueva constitución, y ojo, esto es algo a lo que nosotros también tenemos que tener atención, prestar atención, sí. Es siempre un proceso delicadísimo en el que se puede terminar perdiendo más de lo que se gana. Entonces, y lo digo porque sé que también hay voces en Costa Rica que quieren ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente y otra constitución nueva. No voy a entrar ahí, pero ojo, hay que estar atentos. Entonces, lo que ocurre ahora con esta figura, con todas estas figuras que están alrededor de Maduro a nivel internacional, es que quieren disminuir la presión. Pero la presión actualmente, o sea, lo que yo estoy viendo actualmente, ni siquiera se puede comparar con la que vimos a nivel internacional con Guaidó. Guaidó logró una presión mucho mayor de la que se ha logrado en esta semana, por lo menos. Entonces, yo no creo que este proceso esté terminando. Como dice María Corina, su lema era hasta el final. Hasta el final ella dice, ya ganamos, ahora tenemos que cobrar este triunfo. Y ese es un proceso que tomará un tiempo. Pero en este tiempo yo entiendo, o sea, los venezolanos están desgastados. O sea, quien conozca venezolanos que están viviendo aquí en Costa Rica o en el exterior, sabe que en estos días los venezolanos no encuentran paz. O sea, es un pueblo desgastado que por momentos dice, yo ya no me quiero ilusionar nunca más. Y ocurre algo como lo de ahora, se vuelven a ilusionar. Y entonces, ¿qué pasa? Que pasan las noches llorando porque ven que su país está yendo nuevamente al despeñadero. Entonces, es muy difícil pedirle a la gente más de lo que ha dado.
pero es un pueblo que no se puede rendir en este momento. O sea, la gente tiene que seguir saliendo. Y ella vive sola, tiene familia, ¿qué tan blindada está? Ella vive sola, o sea, sí, sus hijos están fuera del país. Okay. Están fuera del país los tres. Pero, a ver, en cuanto a blindada, sé que ahora está en resguardo. Lo que pasa es que ella escribió un texto en inglés en una carta al Wall Street Journal en el que usa la palabra I'm writing from hiding. O sea, estoy escribiendo literalmente desde el escondite, digamos, o escondiéndome. Entonces, este término en español se tradujo como estoy en la clandestinidad. Lo cual, o sea, es una declaración fuerte, estar ya en la clandestinidad, ¿no? Si es así, o sea, si está ya sea a buen resguardo o en la clandestinidad, lo cierto es que corre peligro. O sea, no es una mujer que puede andar a sus anchas por el país. Siempre la han puesto, y a lo largo de la campaña se vio, miles de barreras que ha logrado sortear para llegar a los diferentes puntos de concentración. ¿Cuál sería el siguiente paso para ella? Es decir, hasta el final, ¿qué es el final? Ella dice, el final es cobrar el triunfo. ¿Cómo? No sé, yo no lo sé. A ver, yo... ¿Vos ves, por ejemplo, Jovel, a Maduro yéndose? No, hoy no. O sea, pero yo no pensé nunca que las elecciones fueran el camino que había que seguir. O sea, yo lo cuestioné muchísimo porque sabía que esto iba a volver a ocurrir. Pero mi punto es, bueno, yo creo que María Corina, o sea, yo sí tengo esta noción, que no sé si sea errada, de que si María Corina no lo logra, no hay un relevo. O sea, cuando Guaidó estaba ahí, que la gente estaba muy emocionada, por lo menos quedaba María Corina dentro de Venezuela, que uno dice, bueno, pues si Guaidó no puede, tal vez ella algún día pueda. Bueno, pues ahora está ella, pero no hay otro. O sea, no hay otra figura en este momento que pueda aglutinar y crear en la gente la confianza que crea María Corina, que yo creo que se la merece. Pero no sé cuál es la ruta que quiere seguir ahora. Aquí alguien te preguntaba por qué un régimen que está, un país cuya población está en la pobreza, en ese país todavía hay gente que que le vota al dictador. Sí, en este momento, con el 80% de las actas verdaderas escrutadas, esto sería un 30% de quienes votaron. Ajá. Que esto es un número muy curioso, porque bueno, entonces es un 30% de los que votaron. Hay que recordar que de los 30 millones de venezolanos, 7 están fuera, y yo dudo mucho que los que están fuera piensen que votarían por quien los sacó de su país. Pero entonces es una minoría ínfima. De los 30 millones de venezolanos, serán muy pocos los que votan por Maduro. ¿Por qué lo hacen? Bueno, unos porque son parte de los colectivos de las fuerzas de represión de Maduro, entonces lo hacen, los empleados públicos lo hacen probablemente, quienes tienen algún tipo de subsidio, porque se ha hecho a mucha gente depender de este aparato estatal ineficiente y enorme que ha creado el chavismo. Llamados subsidios. Los subsidios, los bonos, las cajas de alimentos que les dan una vez al mes y de alimentos de pésima calidad, pero hay gente que eso es lo que tiene. Y es que si no, no tienen nada, ¿no? No hay nada. Entonces se ha minado completamente la capacidad productiva del país. La gente no quiere emprender en Venezuela. En Caracas sí, pero en el resto del país no. Entonces es muy difícil para alguien pensar en hacer un futuro en Venezuela. ¿Qué futuro hay en un país donde ni siquiera existe una moneda, donde el bolívar es una fantasía y donde hay una dolarización de facto, en un país donde el dólar es ilegal? O sea, es una economía en la que es imposible invertir. Te pregunta aquí Bernie Salas, ¿puede ampliar por qué no pudieron votar en el exterior? Porque obviamente Maduro sabía que si daba posibilidad a 7 millones de ciudadanos de votar contra él, pues iba a ser un triunfo mucho más abrumador del que ya de por sí es humillante para él, que es el que estamos viendo. Entonces sí, 7 millones más de votos en contra de Maduro no le convenía, así que no les permitió registrarse en las embajadas. Estas figuras que rodean a Maduro, ¿me las puedes explicar un poco? Tarek William Saab, el fiscal general que se deja decir antes de dar a conocer las actas que ya Maduro es el presidente, el jefe del ejército, Vladimir Padrino López. ¿Estas figuras de dónde salen y cómo llegan hasta Nicolás Maduro? A ver, son figuras o sea, que ya tienen data en el chavismo, pero
por ejemplo, el caso de Padrino López es bastante interesante. Tenemos que recordar que las Fuerzas Armadas en los países donde hay Fuerzas Armadas son apartidistas normalmente. En el caso de Venezuela no, son Fuerzas Armadas bolivarianas. O sea, tienen un partido político y defienden los intereses de un partido político, que es la Revolución Chavista, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces son Fuerzas Armadas que tienen un partido político, un color, que tienen una ideología. Y entonces, a ver, ¿de dónde sale Padrino López? De estas Fuerzas Armadas chavistas que no tienen otro interés que perpetuar el chavismo en el poder, para seguir ellos beneficiándose de esto. Tarek William Saab estuvo en la Asamblea Nacional, o sea, es un personaje igualmente cuestionable, perfectamente, o sea, se le puede reconocer porque... Llegan a Maduro entonces por la vía de Hugo Chávez. Sí, claro, todos ellos estaban ya implicados en el chavismo desde Chávez. Ajá, ajá. Y se conocen en el gobierno de Chávez. Sí, sí, sí. O sea, Chávez, Diosdado Cabello también. Diosdado Cabello. O sea, todos ellos ya estaban ahí desde Chávez. Sí. Y ellos, no ves a ninguno de ellos saliéndose de ese saco tampoco. No, a ver, el 30 de abril del 2019 hubo un complot, vamos a decir así, en el que participó en las etapas previas de negociación Padrino López con la oposición, se reunió con ellos, dio su palabra y Michael Moreno, que es de que iban a dar un golpe para sacar a Maduro del poder, pero el día de la sonada militar los dejó abandonados y más bien se fue a reprimirlos. Entonces, no hay ningún indicio que a mí me haga pensar que ellos tienen una intención real de salir del poder o de sacar a Maduro del poder. Uh-huh. Mientras tanto, hay toda una sociedad desgastada. Hablemos de la migración. ¿Cuánta gente ha salido de Venezuela aproximadamente desde entonces? Sí, son por lo menos 7 millones desde el inicio del chavismo, pero particularmente desde 2014, que es cuando las olas migratorias empezaron a hacerse cada vez más fuertes. Primero salió la gente más acomodada, sí, que digamos son los que salieron en avión, y después empezaron a salir a pie. Y eso es algo terrible que ya lo hemos visto. Yo cuando hice el documental no pensé jamás que iba a llegar a ver en Costa Rica caminantes, porque significaba atravesar el Darién. Pero aquí, sí. Jovel, aquí hay. Sí, esto es terrible. O sea, yo no sé si la gente se pone en... estas personas que se ponen aquí a mandar mensajes intentando defender lo indefendible, yo no sé si ellos realmente se ponen a pensar lo que implica caminar 70, 80, 90 días en las condiciones más adversas, expuestos a todo, a la delincuencia. Esto es algo horrible. Humanamente, yo no me explico cómo es que se puede defender algo tan brutal. Y vamos a ver, esta gente que viene en avión, ¿logran vender sus casas o No, algunos las tienen, o sea, hay casos, o sea, hay de todo. Hay gente que todavía tiene sus casas allá, hay gente que lo vende todo y se va. Los que no, simplemente dejan todo. Sí. O sea, los que estaban preparados, vamos a decir así, los que tenían una formación universitaria, se vinieron aquí, convalidaron sus títulos, no solo aquí a Costa Rica, o sea, a todos los países a los que se han ido y buscaron pues seguir su horizonte profesional, ¿no? Su carrera. Pero a partir de que se van estas personas, entonces empiezan a ir las personas más desfavorecidas, las olvidadas del bendito chavismo, ¿no? Que los hizo a todos pobres. Bueno, empiezan a salir en la miseria a todos los países de Sudamérica. Finalmente, Jovel, ahora que la gente pregunta que si esta es de izquierda, la otra de derecha, ¿crees que esto es un asunto de ideologías, efectivamente? Yo creo que juega un papel importantísimo la ideología. O sea, entiendo lo que usted decía también, y estoy de acuerdo en que esto es un tema también de derechos humanos, y ahí no hay ideología que valga. O sea, las violaciones de derechos humanos, sean de izquierda o de derecha, hay que perseguirlas, castigarlas. Estamos de acuerdo. Pero sí sé que en América Latina, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, el socialismo es lo que expulsa a la gente. Yo no digo que la derecha sea perfecta ni que no se le pueda cuestionar. Hay líderes autoritarios de derecha y dictadores de derecha que han hecho cosas terribles en nuestra historia latinoamericana, pero el nivel de miseria que estamos viendo y de éxodo, yo solo lo he visto a partir de las dictaduras de izquierda. Y esto yo, pues, o sea, lo veo, lo respaldo. No digo que no haya salido gente de Chile, por ejemplo, con Pinochet, o de Argentina, ciertamente, pero a estos niveles es inaudito. Uh-huh. Sí.
Jovel, el programa tiene, bueno, ya has estado aquí invitado, tiene una última parte que se llama La cereza en el pastel. Vamos con la cortina, Gustavo Ibarra. La cereza en el pastel. Por 3 razones. La cereza en el pastel es la reflexión final con la que yo termino este programa. Aquí le dejo a Jovel su cereza para que la ponga, es una reflexión final. Mi cereza en el pastel es, bueno, es un poco ilusoria, ¿verdad? Yo pensaba, les decía, a confesión de partes, que sí, una parte de mí pensaba con gran esperanza que el 28 de julio era el inicio del fin de Nicolás Maduro. Y bueno, caigo en la cuenta de que la realidad se nos presenta de una forma más cruda, más ruda. Creo que esto es un camino largo, pero que hay una mujer muy valiente también, ¿verdad? Yo la pongo no solo por ella, por todas las personas que hay detrás de esta revolución pacífica y que ojalá que llegue a buen término pronto, lo más pronto que se pueda. Esa es mi cereza, Jovel. Yo sí creo, a ver, bueno, voy a ponerme creativo. Aquí en la cabina tenemos un monitor y están dando el gordo y la flaca. Sí. Y el gordo y la flaca, y está Lili Estefan, la flaca, que yo no sé si la gente sabe que... Ya no está tan flaca. Bueno, Lili salió de Cuba en el éxodo del Mariel y era el gobierno de Rodrigo Carazo Odio en Costa Rica. Y ella viajó en una avioneta a Costa Rica, porque su tío Emilio Estefan logró que saliera en una avioneta llena de neumáticos que venía a Costa Rica, y el gobierno de Costa Rica, de Carazo, la recibió, y aquí ella se fue a Estados Unidos e hizo la carrera que hizo. ¿Por qué salió Lili Estefan de Cuba? ¿Por qué salió la gente de Cuba? ¿Por qué la gente está saliendo de Venezuela y de Nicaragua? Y los tenemos que recibir aquí. Y tienen que ir a triunfar y a dar su talento y su carisma a otros países. Porque lo único que ha traído el socialismo a América Latina es miseria. Entonces yo pongo mi cereza en el pastel para que la gente despierte, para que sepamos identificar el cáncer que es esta ideología. No digo que no haya otras que pueden ser también muy perjudiciales, pero esta en particular por el drama humano. Sí. Y lo pongo por eso. Y bueno, nada, yo invito a la gente, si me lo permite, doña Evelyn. Por supuesto que sí, Jovel, por favor. Este libro que se llama Relatos de un país perdido, crónicas y entrevistas de un reportero en Venezuela, que está a la venta en Amazon, recoge las experiencias que yo como periodista extranjero, costarricense, viví en Venezuela, las lecciones que aprendí de esta gente maravillosa, de este pueblo único que es el pueblo venezolano que está sufriendo. Con un espíritu inquebrantable, por cierto, es, ¿no? Un espíritu inquebrantable. Y estas son las lecciones que yo aprendí a lo largo de estos primeros años de cobertura de la crisis venezolana. Está a la venta, Relatos de un país perdido en Amazon. Amazon. En Amazon, ahí está. No, maravilloso, Jovel, adelante. Gracias. Este es para doña Evelyn. Muchas y te gracias. lo agradezco mucho, Jovel, de verdad que sí, me lo voy a leer todito, me va a encantar. En Amazon lo pueden conseguir para prepararnos más a la hora de consumir noticias. Y hay algo también que quiero añadir. Las fuentes referentes de noticias que hemos tenido durante muchos años, yo le decía a Jovel, hay que revisarlas. El mundo ha cambiado, lastimosamente el mundo ha cambiado. Y la ruta del dinero, como suele decir los politólogos, pues hay que seguirla bien. Y los grandes financistas ya no son los que eran antes, ahora son estos señores, Nicolás Maduro, y en fin, muchos más. Entonces, sigamos en la ruta al dinero. Cuando leamos una noticia que viene de un medio que antes pensamos era referente, leámosla 2 veces, leámosla 3 veces, con cierta confianza y una dosis de desconfianza siempre. Y vámonos a otra fuente para corroborar. Muchas gracias por su compañía y lo mejor para todos ustedes. Finaliza Por 3 razones.